Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su canal MDS, material de soporte. En esta oportunidad nos encontramos para visualizar y dar introducción a lo que sería la unidad 3, procesamiento de archivos. Y es interesante entender las dos extensiones que están en pantalla por los momentos, que es la extensión TXT y la extensión .dei. Ahora, ¿qué es un archivo? Me preguntará usted, ¿Cómo se come eso? ok, un archivo o un fichero es una colección ordenada de datos que tienen entre sí una relación y que se almacenan de forma permanente en un dispositivo de memoria no volátil. En este contexto permanente, quiere decir que, salvo a fallos catastróficos o hasta que sean borrados a propósito, estos datos permanecen en el medio en que se almacenan, es decir, los medios magnéticos o de otro tipo, y continúan existiendo después de que el programa que los creó deja de ejecutarse, incluso después de apagar el ordenador. Estamos construyendo programas que, por ejemplo, tienen un login interno y guardamos información en un arreglo, pero cuando cerramos el punto Excel, esa información se pierde, esa información se borra y no tenemos algo que soporte esa información. Pues un fichero te soporta esa información y te permite interactuar con lo último que se estaba haciendo en la aplicación. Esto marca la diferencia con los datos que son provisionalmente almacenados en la memoria RAM, porque la memoria volátil del ordenador, los que no sobreviven al programa que los crea y mucho menos a la desconexión del computador. Pero bueno, gracias a un fichero sí tenemos esa información soportada. ¿Cuál es la utilidad? Los ficheros son enormemente importantes en programación, no solo debido al hecho evidente de que brindan el soporte que permite la mera existencia de las aplicaciones en el disco duro. Si no existieran los ficheros, por ejemplo, toda la interacción del usuario con una aplicación concreta, como la introducción y la obtención de resultados parciales, tendría que ser laboriosamente recreada cada vez que se ejecutara el programa. La existencia del fichero hace posible que, al terminar una sesión de trabajo, se almacenen los datos y resultados en el disco para poder retomar la tarea en una sesión posterior. Por otra parte, los ficheros son útiles como vehículos para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones. Los datos resultantes escritos en un fichero por el programa A pueden servir como entrada de un programa B, porque ya la información está soportada. ¿Cuáles son los tipos de ficheros? En este caso es importante indicar que vamos a trabajar con los dos tipos. En este caso podemos clasificarlos en ficheros de texto y ficheros binarios. Los ficheros de texto son datos que están representados con los caracteres alfanuméricos. La mayoría son cadenas o variables de tipo char arreglada que los representan. Pueden ser leídos y modificados a través de un editor de texto. Naturalmente siempre se maneja lo que es las extensiones .txt por su fácil manejo de edición. Y luego tenemos lo que son los ficheros binarios, que estos contienen una representación un poco más compleja porque estamos hablando de un contenido binario de datos, ceros y unos, y estos no son directamente editables. Pero bueno, gracias a nuestro programa, pues sí pueden ser editables cada uno de los campos que almacenemos dentro de nuestro fichero binario, pero pues esto lo vamos a ver a medida que estemos codificando. Es importante saber que la cabecera de entrada que ahora vamos a utilizar para el manejo de ficheros va a ser la librería fstring, y esa librería nos va a permitir el manejo de tres objetos principales o tres funciones principales de la librería fstring. Tenemos lo que sería el ofstring, el ifstring y el fstring. El ofstring lo utilizamos para escritura, el ifstring lo utilizamos para lectura y el
de la librería Basel genérico lo utilizamos para el manejo de ambas. A diferencia de Sein y Seao, que son objetos predefinidos de acceso global y que forman parte de la librería IOString, que están listos para su uso, los objetos que representan flujo de datos desde ficheros deben ser definidos por el programador. Para escribir o leer se usan los operadores de inserción y extracción. Conitos hacia la izquierda yo muestro en pantalla y conito hacia la derecha yo extraigo información. El fichero se cierra implícitamente cuando el objeto sale del ámbito en el que se ha definido o explícitamente llamando a la función miembro close, que es la que yo recomiendo siempre para cerrar un fichero. Luego tenemos los modos de apertura. Tenemos el out, que es el fichero que se usa para escritura, el in, que es el de lectura, el add. Este es un modo de apertura bastante interesante porque nos permite añadir información en un fichero ya existente y que tenga datos. Luego tenemos el binary, que indica que vamos a trabajar en un modo binario. Tenemos el trunc, que nos permite crear un archivo y si existe uno con el mismo nombre, pues resetea. Es como, digamos, hacer un truncamiento de toda una información. Y luego tenemos el id, que coloca el apuntador del archivo al final del mismo. Esto nos ayuda a escribir información pertinente o pues recorrer un archivo en la posición que queramos empezar, que puede ser en la última posición, no pasa nada. De entre estos modos nos interesa el modo isAdd, porque este modo permite añadir datos al final de un fichero ya existente, que usando solamente el out vamos a reemplazar constantemente la información, pero gracias al add nos permite añadir y esto es bastante útil. Este modo es bastante interesante porque permite trabajar en modo escritura con un fichero en diferentes sesiones. Y luego tenemos las funciones comúnmente utilizadas. Tenemos el good, que es aquella que nos devuelve un 1 si la operación fue exitosa. El file, que es la que nos devuelve un 1 si falló. El bad, que es la que nos devuelve un 1 si no se completó. El EOS nos permite recorrer el final, todo el archivo y nos devuelve un 1 cuando llega al final. El open nos permite abrir el objeto para escritura, para lectura, depende del modo de entrada. Y pues el close nos da fin al uso de ese objeto. Bastante bien. El back pues lo vamos a utilizar muy poco. Bueno, estas son las funciones más que todo usadas en los ficheros de texto que luego replicamos en los ficheros binarios, pero bueno, ahí nos vamos adaptando poco a poco a medida que vayamos avanzando. Nunca olvidemos la cabecera de entrada, que es el fstring. Entonces, de esta manera, procesamiento de archivos. Sean bienvenidos a todos mis estudiantes de lenguaje de programación 1, Leonefa Núcleo Apure. Nos vemos en el siguiente video.